Buenas tardes para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de la Presidencia de la República. Bienvenidos a un programa adicional de nuestro plan de trabajo Juntos lo hacemos posible, solidaridad y resiliencia. Recordemos que este programa está encaminado a reflexionar sobre los derechos humanos y toda su garantía y respeto en nuestra Colombia. Hoy tenemos un programa muy especial que tiene sus cimientos en las dos bases fundamentales del programa, solidaridad y resiliencia. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet, ha venido hablando de la necesidad de la solidaridad en estos momentos de la pandemia y de tantas dificultades en la humanidad. Y nuestro presidente de la República, Iván Duque, siempre hace un llamado a la resiliencia porque Colombia ha sido una nación construida sobre grandes dificultades, pero que hemos podido sacar adelante y reconstruir en medio de esas dificultades. Hoy vamos a hablar de el enfoque étnico dentro de la Constitución Política Colombiana y en la sociedad colombiana. Recordemos que una de las garantías o de las características de nuestro país, de nuestra nación, es una diversidad étnica y cultural. Así lo recogió la Constitución Política de 1991 y que también en ella quedó consagrada la filosofía del Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo, que además reconoce la Constitución Política, esa variedad étnica y cultural en nuestro país. Por eso hoy tenemos unos invitados multiculturales y pluriétnicos que nos van a enseñar muchísimo sobre las comunidades afrocolombianas, comunidades negras, raizales y palenqueras. En primer lugar, Arelis Howard, quien es parte del pueblo raizal en San Andrés. También nos acompaña Ariel Palacios Angulo, de Maguipayán, en el departamento de Nariño, y que pertenece al proceso organizativo de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas. Alfonso Cassiani Herrera, quien es especialista en las comunidades palenqueras y a partir de la institución etnoeducativa e inclusiva nos acompaña también para poder hablar de lo que son las comunidades palenqueras, y Clemencia Carabalí, una destacada mujer del Cauca, presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca. Bueno, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y comienzo por preguntarle a Arelis. Arelis, cuéntele a quienes nos siguen en las redes sociales quiénes son los raizales y por qué en San Andrés. Ok, buenas tardes. Los raizales son la población originaria del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Somos descendientes de personas que fueron esclavizadas, pero también tenemos una influencia muy fuerte desde los europeos que llegaron a las islas y que de alguna manera ese conjunto entre indios misquitos, entre africanos esclavizados, europeos y gente del Caribe, construyeron lo que hoy llamamos el pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Bueno, mil gracias, Arelis. Vamos a oír también a Ariel Palacios, desde Nariño, que además representa toda esta costa pacífica rica en biodiversidad y que es la gran mayoría de la población, indiscutiblemente, de la población que se identifica como afrodescendiente o afrocolombiana. Recordemos que en total las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras son 4.671.000 personas, es decir, casi el 10% de la población colombiana está constituida
por nuestra raza que está hoy representada a través de ustedes. Entonces, Ariel, háblenos también de lo que es la cultura afro en la zona pacífica. Buenas tardes, doctora Nancy Patricia, y a toda la población colombiana que nos está escuchando, a nuestros compañeros y compañeras en esta mesa de trabajo. Bueno, el pueblo afrocolombiano es un pueblo que ha venido históricamente construyendo nación. Es un pueblo que tiene un legado histórico de resiliencia que le puede enseñar también al país sobre los procesos de resistencia y reconstrucción de la nación. Lo viene haciendo hace más de 160 años, no solamente con el reconocimiento de su libertad después de todo un proceso histórico que le antecede a los tiempos de la modernidad de los estados y de la construcción de las repúblicas, con todo ese proceso de resiliencia. Posteriormente, el pueblo afrocolombiano empezó a construir la República de Colombia, desde lo económico, desde lo científico, desde lo artístico, desde las costumbres, desde los valores. Y esa forma de construir nación, de una u otra forma, ha continuado en el curso de la República de Colombia, siendo un eslabón significativo para la sostenibilidad de este país. Hoy los territorios afrodescendientes aportan gran parte a gran parte de la economía del país, y sus culturas, sus procesos siguen siendo forma como las comunidades resisten en los territorios a los distintos problemas que tenemos en el país, como por ejemplo el conflicto armado que le ha tocado de manera tan profunda al pueblo afrocolombiano. Somos el 25% de la población, con cálculos de las organizaciones afrodescendientes, y hemos venido en un diálogo con el Departamento Nacional de Estadística, con el DANE, para avanzar en materia estadística. La Corte Constitucional también ha señalado la importancia de que se concreten los datos estadísticos para la comunidad afrocolombiana. Sin duda alguna hay dificultades, pero también podemos valorar los avances que ha tenido el gobierno nacional a través del Departamento Nacional de Estadística para avanzar en materia de determinación sociodemográfica, como también los otros elementos que hoy se siguen avanzando, como las encuestas en calidad de vida y los datos detallados para la población afrocolombiana. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que este país avance hacia la modernidad y que no deje a los sectores históricamente en desventaja a un lado, sino que se construya la patria colombiana con esa característica de lo que somos, ese artículo primero de la Constitución Política de 1991. La perspectiva pluralista de la República de Colombia. Hay que centrarnos en eso, y es importante por eso compartir con ustedes hoy, doctora Nancy Patricia. Gracias, Ariel. Muy interesante su reflexión. Y continuando con la costa pacífica, también tenemos a Clemencia Carabalí, mujer que ganó el Premio de Defensa de los Derechos Humanos. El Cauca es un departamento que normalmente se reconoce por los pueblos indígenas que allí están asentados, pero tiene una comunidad negra fuerte. Y explíquenos, Clemencia, esa visión suya, porque le confieso que cuando tuve que tener interlocución con ustedes, a mí me costaba mucho trabajo hablar de la población negra. Me parecía que era mejor hablar de la población afro. Y fue allá en el Cauca donde me dijeron, no, es que nosotros nos denominamos población negra. Entonces, compártale a quienes nos siguen en las redes sociales por qué ustedes tienen esa diferenciación, Clemencia. Bueno, se me perdió por un momento la comunicación, pero espero entender la pregunta. Sí, efectivamente, el norte del Cauca hace parte de ese legado importantísimo que ya bueno, primero que todo saludar a usted, doctora Nancy Patricia Gutiérrez, saludar a mis compañeros y compañeras que se encuentran aquí en este conversatorio, pero de igual manera saludar también a las personas que nos ven y nos escuchan. Efectivamente, soy del norte del Cauca, hago parte de esta rica e importante región del país que tanto le aporta a la construcción de la nación colombiana. El Cauca muchas veces se reconoce por sus conflictos
Pero también quiero aprovechar este espacio para decir que aquí habemos hombres y mujeres, trabajadoras, hombres y mujeres, portamos con amor, con ese amor de familia, con ese amor de madres, con ese amor de mujer, que le aportamos con esperanza, no solo a la construcción de un país, sino que soñamos con que esta región pueda ser una región próspera, donde se reconozca de manera efectiva no solo la biodiversidad, sino también la diversidad étnica y cultural, y de esa manera, por supuesto, el gran aporte que hacemos como población étnica, que hemos a esta región traído en calidad de esclavos con los antepasados, pero que eso nos dio la fortaleza y nos dejó un legado importantísimo en lo cultural y en todas las otras áreas para contribuir a la construcción de la Colombia de hoy. Gracias, Clemencia. Bueno, de la costa pacífica nos vamos al Caribe y por eso tenemos presente hoy aquí a Alfonso Casiani, quien además es el rector de la institución educativa e inclusiva Antonia Santos, que funciona en Cartagena, y que le pido que nos cuente, Alfonso, de dónde sale la denominación de la comunidad palenquera. La comunidad palenquera, tengan todos y todas a nombre de la comunidad palenquera el más grato saludo. Itari Mari Jarocho y conversar con tu maende que está aquí. Pa chitear, así Nachito, mi pueblo mío. Pa tu maende está uno conocer. Estoy muy emocionado, muy alegre de estar aquí en nombre de mi comunidad. Precisamente esa es la lengua palenquera, nuestra lengua, que desde hace ya más de 25 años venimos en un proceso de fortalecimiento, que es un proceso de resistencia por seguir siendo palenquero, por seguir siendo comunidad, porque la resistencia es precisamente el origen de nuestro ser. Nuestra comunidad anclada en los Montes de María, el núcleo principal, a 60 kilómetros de la ciudad de Cartagena, es protagonista y así históricamente de la diáspora, que nos ha llevado a incursionar en ciudades como Cartagena, Barranquilla, el Cesar, la zona bananera, e incluso hasta Caracas, llevando con nosotros siempre ese legado que heredamos de los hombres y mujeres cimarronas, y cuya principal característica es que nuestros ancestros jamás aceptaron la condición de esclavizado. Es decir, en otros términos traídos a nuestro lenguaje de hoy, siempre estuvieron conscientes y la claridad suficiente para ejercer la exigencia de sus derechos como hombres, como mujeres, para constituirse en comunidad. Producto de esta rebeldía se generaron los poblados libres denominados palenque para nuestro caso. Los hubo por todo el continente. RUM para los países de habla inglesa. De tal manera que irradiaron hordas de libertad en los diferentes países bajo el apelativo de Mocambo, Mambíes, Ladeira. Los encontramos en los diferentes países latinoamericanos. Hoy somos desde 2005 espacio del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, y nos hemos empeñado para conservar ese legado y conservarlo en medio de un proceso en el que aportamos a la construcción de lo que hoy somos las comunidades negras, afrodescendientes, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Mil gracias. Ariel, mil gracias, Ariel, por su intervención. Bueno, también vale la pena que en medio de este país pluriétnico, multicultural, hablemos de los procesos organizativos, porque Colombia es un Estado social de derecho unitario con una descentralización política a nivel territorial, es decir, lo que conocemos como los departamentos, los municipios,
pero las comunidades étnicas también tienen un proceso organizativo, específicamente consejos comunitarios, pero también quiero que cada uno de ustedes nos cuente la visión frente a esa forma de organización comunitaria y de gobierno comunitario que ustedes tienen. Entonces, comencemos nuevamente por Arelis, frente a esa identidad en San Andrés, que también es maravillosa, esa combinación que se ha vivido en la isla de San Andrés y que obviamente nosotros en Colombia, los colombianos y colombianas decimos San Andrés es nuestra, y allá hay unos raizales que también manejan una identidad a través de gobierno. Entonces, cuéntenos, por favor, Arelis. El micrófono, Arelis, el micrófono. Como les mencioné anteriormente, pues sí, efectivamente el pueblo raizal es el pueblo indígena ancestral del archipiélago y como tal fuimos reconocidos como un pueblo indígena precisamente porque tenemos una cultura, unas instituciones, una sociedad y una lengua que es reconocida y protegida por el Estado, pero que también es bastante propia y bastante particular respecto al resto del territorio. Tenemos, cuando hablamos de instituciones y formas de organizaciones propias, precisamente es un tema que aunque de muchas maneras ha entrado en discusión en varios espacios frente a cómo está organizado el pueblo raizal, insistimos mucho en que la base, digamos, de las organizaciones locales es la comunidad étnica y a partir de ahí hemos exigido en todos los espacios que se reconozca la base de la comunidad y los principios y los valores étnicos de la comunidad como base para la construcción de procesos sociales, culturales, económicos. Una de las organizaciones más reconocidas a nivel del territorio y a través del cual desde el siglo XVI se estableció como la base, digamos, de la organización social, fue la Iglesia protestante, que precisamente fueron como los primeros pobladores del territorio. En ese orden y a partir de ahí se construyeron muchos procesos en la isla desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista, digamos, económico. Hoy por hoy ya podemos hablar de otro tipo de organizaciones, ya encontramos, por ejemplo, una comunidad mucho más acercada y mucho más unida en materia, digamos, de construcción de lo que es la defensa, digamos, no solamente del territorio, sino de nuestras condiciones como grupo étnico. Ya encontramos, por ejemplo, organizaciones sin ánimo de lucro, encontramos otras organizaciones avaladas por el ministerio, que de alguna manera se han dedicado no solamente como a reconstruir y a construir la identidad étnica raizal, sino también a buscar ese reconocimiento, no solo por parte, digamos, de los mismos raizales que en este momento se enfrentan a un proceso identitario, sino también desde la Colombia, digamos, central, que muchas veces por temas, digamos, de cómo manejamos el sistema educativo, cómo manejamos el manejo de, digamos, el de la información, crecemos prácticamente ajenos a nuestras poblaciones étnicas. Entonces, yo creo que a este punto y con el paso del tiempo, no solamente la comunidad étnica raizal, sino otras organizaciones indígenas, palenqueras, raizales, en otras partes del territorio también han ido construyendo y contribuyendo a la construcción y reconstrucción de esa identidad que nos caracteriza y que aunque nos hace diferentes, también nos hace parte de la riqueza de esta nación. Gracias, Arelis. He debido comenzar por decir que expresarle nuestra solidaridad por la situación que se presentó de crisis y de emergencia en razón pues al huracán y que ha exigido la presencia hasta el presidente Iván Duque, que estuvo ayer en San Andrés, la ministra del Interior y el gobierno buscando cómo apoyar a las comunidades más afectadas. Bueno, de igual manera, Clemencia, cuéntenos y compártanos, por favor, la forma de organización de las comunidades negras del norte del Cauca. Bueno, nuestra forma de organización parte aquí en Colombia y en América Latina de los palenques. Los palenques fueron espacios de libertad que proclamó la gente negra, precisamente como un acto de rechazo y de rebeldía a la esclavización,
a la deshumanización a la que fuimos sometidos en calidad de esclavos. Y a partir de allí, entonces, se gestaron diversas formas de organizarnos que hoy podemos seguir reivindicando a partir de nuestros procesos organizativos, llámense de mujeres, de consejos comunitarios y de los mismos palenques. Para el caso, por ejemplo, del norte del Cauca, contamos con consejos comunitarios donde sus formas organizativas a nivel de comité lo denominamos palenques. Entonces, por ejemplo, tenemos al interior de los consejos comunitarios los palenques de mujeres, los palenques de salud, los palenques de educación, los palenques de justicia propia. Y al interior de las expresiones organizativas, pues también contamos con estas expresiones como palenques, como una manera, como dije antes, de reivindicar todo ese trabajo y ese esfuerzo, ese legado que nos dejaron nuestros antepasados en proclama por la libertad. El organizarnos para nosotros ha sido fundamental, toda vez que desde allí, desde la organización como familia, como comunidad y como procesos organizativos étnico-territoriales, llámese organización o consejo comunitario, hemos podido contribuir a avanzar no solo hacia la defensa y reivindicación de nuestros derechos étnico-territoriales, sino también hacia poder lograr un reconocimiento en este país como seres humanos que le hemos aportado a la construcción del mismo. Poder lograr en un reconocimiento que se refleja hoy en una amplia legislación que hace parte del compendio de las leyes que regulan a este país, pero que lastimosamente su estado de implementación es muy bajo. Pero es importante resaltar cómo desde estas expresiones organizativas, desde estas estrategias o herramientas, es que hemos logrado poder ser comunidades negras en este país, poder ser y poder hacer. Gracias, Clemencia. Ahora vamos nuevamente con Ariel Palacios, desde Nariño. En Nariño, la actividad de los consejos comunitarios es bastante activa, muy fuerte, muy ligado además a toda la defensa de la biodiversidad, en la cual pues sobresale precisamente la costa pacífica, y vale la pena que nos cuente esa visión de organizaciones y de gobierno y de organización cultural que tienen las comunidades afro en la costa pacífica. Efectivamente, el aterrizaje, digamos, constitucional que da la oportunidad, la Constitución del 91, permitió a la comunidad afrodescendiente y la comunidad negra, digamos, a este pueblo que ha tenido una historia bastante particular en la historia de la Constitución de la República, reconstruirse sin reparación incluso, porque no se habló de los daños del pasado que aún siguen vigentes en el presente, sino que las comunidades afrodescendientes en las cuales nosotros crecimos, en Manguipayán, Barbacoas, Tumaco, Mosquera, El Charco, todos estos pueblos se empezaron a reconstruir solos. Y esa reconstrucción, cuando decimos solo, fue no en que las acciones vinieran, digamos, caídas del cielo, sino acciones que estaban emprendidas no por una república, sino por una forma de organización propia de las comunidades. Entonces, cuando se declara la Constitución del 91 y se abre la posibilidad de la Ley 70, lo que se hizo fue introducir al marco normativo unas formas propias que ya tenían de organización de Estado las comunidades. Es decir, las comunidades tenían su propia construcción sociopolítica que les permitía desarrollar su cultura, desarrollar su vida, desde lo ambiental, desde lo económico, sus prácticas de producción. Entonces, todas estas formas se vienen a aterrizar con la Constitución del 91. La Ley 70 es el desarrollo específico en ese marco legislativo, y posteriormente empezamos a observar, a ver una observancia y una creatividad en esa nueva forma organizativa que tenía la comunidad, ya reconocida por el Estado. Así, hoy, por ejemplo, el Estado colombiano ha suscrito acuerdos internacionales, como por ejemplo el del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que lo que
está indicando es, además del reconocimiento, los pueblos merecen justicia. Entonces el Estado colombiano se compromete a esa perspectiva. Y las organizaciones históricamente lo que han venido haciendo es un proceso de construcción propia para la posibilidad de justicia, para la posibilidad de ese desarrollo que requieren los pueblos, de esas necesidades que tienen. La apuesta por la construcción política propia de la comunidad, junto al baile, junto a la marimba, junto al canto, junto a la vida, junto a la cocina, junto a la producción económica, junto a la perspectiva de incursión global en los mercados. Toda esta riqueza cultural, económica, ambiental de los pueblos tiene la posibilidad no solamente de llevar un bienestar para los pueblos afrodescendientes, sino implosionar para que Colombia, para que la República de Colombia sea una potencia. En ese sentido, también vale la pena preguntarnos por las dificultades que tienen las comunidades hoy en medio del fuego cruzado, que cada vez se recrudece en el Nariño colombiano. Para nosotros es muy complejo poder seguir reconstruyendo ese tejido en medio del reavivamiento de la llama del conflicto, y por eso nosotros también hemos venido señalando la necesidad de poder avanzar, de poder hermanarse entre las comunidades, el gobierno central, los pueblos, para buscar un camino que permita la posibilidad de vida en los territorios. No solamente es una apuesta de expresión territorial para darle el brillo al país, sino también para que la gente tenga posibilidad de vida a nivel territorial. Hoy los pueblos reconocen ese camino. Cuando usted observa a lo largo del Pacífico colombiano, desde el Chocó hasta Nariño, cuando observa en el Caribe colombiano, cuando observa en Cali, en Bogotá, Medellín, esas diferentes formas organizativas que están creciendo hoy a través del arte, la música, que embellecen nuestra cultura, pero al mismo tiempo en medio de unos panoramas complejos. Digamos, el Estado colombiano ahí tiene unas potencialidades, pero también grandes desafíos, y me parece muy bonito que la política colombiana empiece a mirar desde la responsabilidad en materia de derechos humanos todos estos componentes que son hoy la posibilidad de construir democracia en Colombia. Gracias, Ariel. Gracias por esa reflexión así casi que toda englobada dentro de los temas que tenemos y se nos viene adelantando en diferentes ópticas que vamos a tratar. Bueno, se volvió a conectar Alfonso. Discúlpeme, Alfonso, que ahora cerré confundiéndolo con Ariel, pero estamos pendientes de oír su criterio sobre la forma de organización de las comunidades palenqueras del Caribe. Pues las comunidades palenqueras, nuestras comunidades, como lo señalé hace un instante, hemos venido construyendo una forma organizativa que, si quisiera determinarla con base al perfil que estamos trabajando, es en defensa de la vida. La comunidad palenquera se ha caracterizado históricamente por ser una comunidad de paz. Nuestros ancestros desde África hasta hoy se han organizado en torno a la necesidad de construirse a sí mismos para seguir viviendo. En ese momento crearon el cuadro. El cuadro es la figura, la unidad de la comunidad, de la sociedad palenquera, integrado por hombres y mujeres desde pequeños que nacemos hasta que estamos mayores, hasta nuestra muerte, incluso más allá. De tal forma que este es el fundamento. Pero este fundamento, y cuando digo somos una comunidad de vida, porque en su conjunto, como ya lo señalaba, las comunidades negras afrodescendientes comportamos nuestra identidad étnica, histórica y cultural en torno a la cual hemos generado y construido nuestras expresiones organizativas. Hoy en día tenemos fortalezas en consejos comunitarios, en organizaciones étnico-territoriales, en organizaciones urbanas de diferentes tipos e índoles. Y en ese escenario nuestra comunidad, la comunidad palenquera, ha venido participando y viene construyéndose a sí misma, no solamente a partir de los cuadros, sino también participando de manera activa de organizaciones que tienen como propósito reivindicar,
fortalecer y defender esa identidad étnica, histórica y cultural, que es precisamente esa identidad la que configura los territorios y los procesos de autonomía que hemos venido construyendo y que potenciamos con la emergencia de la Ley 70 de 1993 y que hoy están en riesgo, que hoy están siendo seriamente amenazados, porque hoy el desplazamiento y el desplazamiento sigue afectando nuestras formas organizativas, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Hoy, una vez más, desde la comunidad palenquera, hacemos un llamado para que en efecto nuestras comunidades sean objeto de observación directa frente a las afectaciones y la agudización del conflicto armado, que incluso está minando la posibilidad de fortalecer nuestras organizaciones tradicionales. Gracias, Alfonso. Un tema puntual al cual ya vamos a volver, pero antes de ello, con Arelis, preguntarle cuáles son esas características fundamentales de la comunidad raizal en cuanto a sus saberes tradicionales y a la cosmovisión que defienden ustedes precisamente para que no se pierda identidad en medio de esta modernidad. Bueno, yo en ese caso agruparía, digamos, esos términos en 5. Una de ellas sería el territorio y la territorialidad, que es un concepto que nos ha costado una pelea bastante fuerte en muchos espacios. Entender que el concepto de territorio no es solamente la tierra, sino también en casos como la nuestra, que son comunidades situadas en una isla, digamos el maritorio como tal, entender todo ese concepto de que el territorio no solamente lo cubre el área, digamos, terrestre, sino también el área marina. Otro tema fundamental para nuestra comunidad y que hace parte de nuestra lucha es el tema de la historia. Entender realmente no solamente la historia contada desde una sola perspectiva, sino contada desde todas las perspectivas. Y que no solamente sea contada, sino que también sea, digamos, asimilada y asumida por la comunidad, porque parte, digamos, del proceso de lucha es que las nuevas generaciones desconocen esa historia y que finalmente es la que construye la identidad étnica raizal. Otro tema fundamental en todo este proceso es la ancestralidad, entender de dónde venimos y a partir de ahí construir el camino hacia donde queremos ir como comunidad étnica. Entonces el tema de la ancestralidad es fundamental en todo este proceso. El tema de la lengua, ¿sí? El tema de la lengua y todo lo que tiene que ver con la tradición oral. Entender, no solamente, y cuando menciono estos temas, no solamente lo menciono desde afuera, digamos, desde las comunidades, digamos, centrales o los gobiernos centrales, sino también desde adentro para la comunidad, porque son muchos temas que la comunidad y sobre todo las nuevas generaciones no tienen acceso a este tipo de información, y es el tema de la lengua, o sea, cómo la lengua aporta a la identidad y a garantizar la transmisión de generación en generación de una cultura que es prácticamente oral. Entonces, cómo la lengua no solamente aporta a la identidad, sino cómo también compromete que esa identidad siga siendo transmitida generación a generación, cómo garantizamos que esa lucha continúe y que tenga identidad propia desde la lengua y desde la tradición oral. La participación, por ejemplo, de la mujer en el hogar, hacia el relevo generacional de lo que tiene que ver la lengua y todo lo que está amarrado a la lengua, nuestras historias y todo este tipo de cosas. Otro factor súper importante en este proceso es el conocimiento tradicional. Cómo a medida que el tiempo va pasando y las condiciones de vida van cambiando, cómo el conocimiento tradicional se va dejando a un lado y se va reemplazando, y cómo esto también apunta a, digamos, a comprometer la identidad de una etnia o de todas las etnias del país en este sentido, porque finalmente el conocimiento tradicional es lo que garantiza nuestra sobrevivencia en nuestros territorios, lo que garantiza
de que podamos ser resilientes en todo este proceso, lo que garantiza, por ejemplo, la conservación del medio ambiente. Somos comunidades totalmente aferradas a lo que nos rodea. Nuestra cosmovisión está totalmente aferrada a lo que tenemos a nuestro alrededor. En nuestro caso, el mar, los recursos, ¿sí? De eso dependemos y con eso convivimos a diario. Entonces, en el punto en que el conocimiento tradicional es base para que la comunidad entienda, acepte y se manifieste dentro de ese conocimiento, y cómo a partir de ahí podemos avanzar no solamente en la construcción cultural, sino también en la construcción económica, y cómo la resiliencia a partir de ahí comienza a ser un proceso de apropiación y de autorreconocimiento hacia lo que somos como comunidades y cómo respondemos a estas situaciones que de alguna manera siempre han estado. En el caso cuando tú mencionabas, doctora, el tema de los huracanes siempre han estado y siempre han hecho parte de nuestra realidad, pero ¿hasta qué punto dejamos de ser resilientes? Y fue cuando dejamos a un lado nuestro conocimiento tradicional. La forma de construir, por ejemplo, tiene mucho que ver con nuestra capacidad de resiliencia a responder a condiciones climáticas adversas. Entonces, a medida que vamos poniendo a un lado todo este tipo de cosas, o de alguna manera levantando estos procesos y entregándoselos a la comunidad, es una forma también de garantizar que la comunidad se autorreconozca en sus procesos y también se vuelva resiliente, pero resiliente desde una perspectiva totalmente étnica. Gracias, Arelis. Mire, este programa de hoy, yo pues que soy del centro del país, me hace pensar en nuestra Colombia, que es absolutamente rica en todo sentido. Gracias por todo este conocimiento que nos están transmitiendo hoy. Pero bueno, en el caso de Alfonso, de Ariel y de Clemencia, han tocado cada uno de ustedes un tema muy doloroso, que es el tema de la violencia. Ustedes hablan de un conflicto y quienes hemos tenido la oportunidad de revisar la información de organismos de seguridad nacional, sabemos que hay un elemento disociador en la población y en el territorio. Son estos grupos armados organizados que están ligados a las economías ilícitas y que tanto daño le están haciendo al Chocó, al Nariño, al Cauca. Lo planteaba ahora también Alfonso, en el Caribe, en el sur del Bolívar, en el sur de Córdoba, en el sur de Sucre, en el norte de Antioquia. Yo quisiera saber de parte de ustedes también que pudieran contarnos esa vivencia personal frente a esa realidad de violencia que, entre otras, en la Consejería de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales hemos identificado como la principal causa de atentados contra los derechos humanos de quienes están en el territorio. Clemencia. El micrófono, Clemencia. Bueno, decía que considero que efectivamente la situación en nuestros territorios y principalmente frente a la violación de los derechos humanos sigue siendo muy crítica, y que el tema de la presencia de grupos armados en nuestros territorios que vienen, por supuesto, cometiendo todo este tema de violaciones y de afectaciones a la vida, al trabajo organizativo y en general a los derechos étnico-territoriales, pero también la presencia o el crecimiento, por ejemplo, de los cultivos de uso ilícito, son consecuencia. Para mí son una consecuencia de múltiples aspectos, y uno de ellos tiene que ver, por un lado, con la falta de implementación de la legislación afro en nuestros territorios. Consideramos que Colombia es uno de los países de América Latina con mayor reconocimiento frente al tema de derechos de las poblaciones afros o de las poblaciones étnicas. Sin embargo, a pesar de que hay ese gran reconocimiento, en la práctica su implementación es muy baja. Contamos, por ejemplo, aún después de más de 26 años de la firma de la Ley 70, con muchos de sus capítulos sin reglamentar. En esa misma línea encontramos el Auto 005 sin implementar, y pudiéramos mencionar muchísimas otras normas que hemos conquistado como población en este país, pero que su implementación es muy baja.
Eso, sin duda alguna, pues nos deja sin protección real a nuestro ejercicio en los territorios como comunidades étnicas, pero también una situación que ha promovido y, por supuesto, desencadenado toda esta nueva ola de violencia que se está desarrollando en nuestros territorios, tiene que ver con la falta de implementación integral del acuerdo de paz. Nosotros esperamos, soñamos en el momento de la firma del acuerdo con que este fuera la oportunidad para que como país y especialmente como regiones supremamente afectadas por este terrible flagelo de la guerra, de la violencia, con este acuerdo pudiéramos superar esa página. Pero lamentablemente hoy vemos que persisten muchos de los intereses que originan el tema de la confrontación, el tema de la guerra, este estado de tener que estarnos atacando los unos contra los otros y, por supuesto, donde llevamos la peor parte nosotras las comunidades que estamos ubicados en territorios ricos, en territorios prósperos, y de manera particular llevamos también una gran parte las mujeres y, por supuesto, las mujeres afrodescendientes. De allí que, por ejemplo, desde la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, pero también desde el Proceso Nacional de Comunidades Negras, desde el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, desde el COMPA, y muchas otras expresiones organizativas, de las cuales incluso hoy me acompañan aquí, hacen parte pues, de este espacio mis compañeros. Le seguimos apostando a la construcción de la paz, le seguimos apostando a que nuestros territorios sean territorios como nosotros los hemos concebido y como lo sabemos hacer, territorios que le aportan a la construcción, territorios constructores de paz. Y de ahí hacemos un llamado a los diferentes responsables del avance y la implementación efectiva del acuerdo de paz, porque honremos la palabra como Estado y se honre la palabra también como actores alzados en arma, que en algún momento pues se consideró como esa estrategia, como una estrategia quizás válida para reclamar algunos derechos, pero que justamente en ese ejercicio de revisión y de valoración de la efectividad de esa estrategia, pues se concluyó de que pues esa no era la vía. Y como ya estamos seguros de que esa no es la vía, la invitación es a que retomemos el rumbo de defensa de la vida, retomemos el rumbo del amor, de la prosperidad, ¿sí? Del respeto por el otro, de entender que mi derecho termina donde empiezan los derechos del otro. Gracias, Clemencia, por esa sentida reflexión. Indiscutiblemente, usted como reconocida lideresa en materia de derechos humanos tiene clara la circunstancia del territorio, pero vale también una reflexión. Y en estos días precisamente oía al consejero presidencial para la implementación y la estabilización, quien nos hacía un análisis de cómo ha evolucionado la tarea del gobierno y las comunidades frente a los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET, y cómo definitivamente pues esto tienen unas inversiones muy importantes que de acuerdo con la planeación han quedado fijados desde el inicio en un trámite cercano a 3 periodos presidenciales, es decir, más de 10 años. Y vamos caminando, yo creo, definitivamente en la línea de construcción de unos territorios en donde por encima de cualquier circunstancia haya inversión social y eso genera garantías para la protección de los derechos humanos. Pero Alfonso también nos tocaba el tema en el Caribe, la necesidad de poder entender esa situación de violencia sumada también allá, pues también hay explotación ilegal de los recursos naturales, cultivos ilícitos y todas las cadenas de economías ilícitas que se generan alrededor de esta problemática y que son los principales responsables de los problemas que tienen las comunidades. Entonces, Alfonso, cuéntenos la experiencia desde los palenqueros del Caribe. El micrófono, Alfonso. Uno de los aspectos que habría que enfatizar tiene que ver con la pérdida paulatina de las prácticas tradicionales
asociada al cerco de la agroindustria y de los macroproyectos. En el Caribe es muy sabido cómo los megaproyectos turísticos han venido cercando a nuestra población en la misma medida en que La Palma ha venido cercando nuestros campos, nuestro terreno, de tal manera que se genera una ruptura en la práctica tradicional, se afecta a la seguridad y autonomía alimentaria, a tal punto que ya son muchas las familias, muchos los jóvenes que han abandonado las prácticas tradicionales, los cultivos, y cuando no haya palma terminan siendo mano de obra fácil, incluso para los cultivos de usos ilícitos. Nuestra práctica de innovación está asociada al territorio, a la identidad y la autonomía. Ha venido en efecto generando espacios a partir de las dinámicas organizativas propias de nuestras comunidades, precisamente para defender eso, precisamente para defender esas prácticas. Sin embargo, los datos y las cifras son realmente terribles. Son más de 16.000 mujeres afrodescendientes, afrocolombianas, palenqueras y raizales que han sido víctimas de conflicto armado, que han sido abusadas de una u otra forma en medio del conflicto armado. Para el caso del Caribe, por ejemplo, desde que inició el conflicto, hace ya 6 décadas o más, han sido más de 50.000 los jóvenes en el Caribe han sido desaparecidos. Estas son solo algunas cifras para no olvidar que tenemos unos escenarios que defender y unos escenarios que defender desde elementos muy concretos. En esa perspectiva, nosotros como comunidad palenquera, al igual que el conjunto de nuestras comunidades afrodescendientes, insistimos en la necesidad de pensarnos la reparación histórica. Una reparación histórica que obviamente debe ir acompañada de una verdad histórica de lo que pasó, de las cosas que sucedieron, de los orígenes, y no como un elemento de venganza o de vivir con un retrovisor. No es para curar, es para sanar, para evitar el olvido, para alimentar nuestra memoria. En esa medida, nuestra comunidad y la comunidad palenquera viene haciendo ingentes esfuerzos por seguir construyéndose a sí misma en la misma lógica que nos enseñaron nuestros ancestros. Y de manera muy puntual, para efecto de claridad, cuando hablamos de identidad étnica, hacemos referencia fundamentalmente a tener claro en nuestra memoria nuestros orígenes ancestrales anclados en la costa de África Occidental. Cuando hablamos de la identidad histórica, hablamos fundamentalmente de todo ese trayecto que nos une, nos liga a todos nuestros ancestros. Fueron traídos de ese lugar de África, fueron sometidos a 3 escenarios específicos, a la minería, a la agricultura o el servicio doméstico. Y todos apelamos a la resistencia como mecanismo para sobrevivir, hasta que algunos a través del cimarronismo, a través de las leyes de manutención, hicieron posible esa libertad que nos convirtió en ciudadanos de 4ª y 5ª categoría. La ley 70 dio un salto para ser reconocido plenamente como ciudadano, y hoy la reglamentación de los capítulos 4º, 5º y 6º de la ley 70 sería una muy buena señal en el camino de seguir construyendo comunidad y seguir fortaleciendo esa nuestra identidad en un escenario en que logremos la pervivencia de nuestro territorio y nuestra autonomía. Bueno, Alfonso, déjame dejar a Ariel para el final en esta reflexión de los temas de violencia, entre otras, Ariel, porque hay un programa presidencial que se llama Zonas Futuro y que tiene una combinación entre la necesidad de tener una presencia institucional con inversión social, con también la presencia de la fuerza pública para garantizar la seguridad. Una de esas zonas futuro es el Pacífico Nariñense, y la coordinación de acciones
está en cabeza de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, razón por la cual he tenido que ir ya en 4 oportunidades al Pacífico Nariñense y conocer mucho más de cerca la realidad de esa riqueza de biodiversidad que tiene el Pacífico Nariñense, pero esa mezcla de violencia en donde lamentablemente también, yo les ruego si cierran los micrófonos, gracias. Con esa mezcla, Ariel, que hay de muchos sectores que se dejan enrolar en estas actividades ilícitas y que finalmente dificultan mucho más la presencia institucional y la llegada de inversión para efectos de mejorar las condiciones de vida de la población que está en aquellos territorios inhóspitos precisamente por las condiciones ambientales. Entonces, ¿qué cree usted que podríamos trabajar en conjunto con las comunidades para hacer ver que aquí se requiere pues una garantía de todos, no solamente del Estado, sino también de las propias comunidades? Efectivamente, doctora Nancy Patricia, y de cara a las intervenciones que nuestros compañeros y compañeras nos han puesto y compartido sobre lo que ha sido la complejidad de los impactos del conflicto y también los desafíos que representa hoy los impactos que ha tenido el conflicto en la región, en las regiones de Colombia, lo que ha significado el conflicto para la economía del país, que de una u otra forma golpea la economía colombiana. Cuando se pregunta sobre cuáles pueden ser los caminos en el marco de las políticas que hoy se están implementando, uno lo que ve es una complejidad de políticas. Es decir, no tenemos una única política, sino que hay un concurso de políticas, de medidas de políticas, llegando a un territorio específico que tiene unas complejidades también variadas. Por ejemplo, las complejidades en el Sanquianga son unas, las complejidades en el Telembí son otras. Estamos hablando de áreas territoriales en el Pacífico Sur colombiano nariñense, y las complejidades en Tumaco y la Ensenada de una u otra forma también varían. Entonces, Tumaco, que tiene una historicidad en el mar, en la economía marítima, el Telembí, que tiene una historicidad en la economía minera, y una interrelación en la zona de el Sanquianga entre el Telembí y la Tumaco y su Ensenada. Entonces, toda esta transformación territorial y ambiental, económica que ha ocurrido en estos últimos 30 años, ha tenido un impacto en la economía regional como también en la economía nacional. El narcotráfico convirtió esta área del país en una de las áreas más estratégicas para su economía propia, es decir, la economía del narcotráfico, pero también otros clanes internacionales que mueven economías ilegales. Entonces, empezaron a volver una economía mixta entre el narcotráfico y la minería ilegal entre su región Tumaco y la subregión del Telembí. Entonces, toda esa economía, toda esa capacidad territorial, esa riqueza de la biodiversidad se ha puesto en función de un escenario de economía ilegal, dejando consigo un impacto profundo en la transformación económica que ha sufrido la comunidad de manera negativa. Esos impactos, doctora y mesa de trabajo, y a todos los oyentes que nos escuchan, esos impactos los trata el decreto ley 4635 del 2011. Ahí hay 5 tipos de impactos, y uno de esos impactos tiene que ver con los daños a la identidad cultural. Cuando usted daña la identidad cultural de una comunidad, pues la comunidad queda expuesta a todo lo que llegue. Hoy es el narcotráfico, pero mañana no sabemos qué va a hacer. Entonces, la comunidad está desprotegida porque se destruyó toda una membrana que le protegía a través de la forma cultural, le protegía de todo tipo de agentes externos presentados de manera económica, de manera ambiental, como idea de proyecto. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Como jóvenes que hemos vivido la guerra, Ariel Palacio, quien les habla, que se crió en Maguipayán hasta sus 19 años, que salió a la Universidad Nacional, uno de 40 jóvenes estudiantes. ¿Qué pasó? Yo viví una adolescencia expuesto al conflicto, y lo viví de manera muy directa, no solamente por perder familiares, sino por la forma como me vi expuesto al proceso de reclutamiento.
Hoy las zonas futuros cubren una parte que es importante. Cuando se llega la política de la seguridad democrática, todos los pueblos de Colombia que habíamos venido expuestos tomaron una presencia de la fuerza pública. Pero la barrera se corre hacia la zona rural y hacia los corregimientos. Entonces nosotros que éramos obligados por distintos actores a acudir a las reuniones, obligados, ¿sí?, como comunidad conjunta a los parques del Pacífico, obligados a escuchar las retóricas políticas, los planteamientos de uno u otro grupo, ¿sí? Entonces, en medio de ese conflicto, uno crece y después cuando llega a la universidad empieza a intentar comprender lo que le ocurrió en su adolescencia. Entonces, luego, lo que nosotros hacemos no es tomar la misma opción. El riesgo de reclutamiento estuvo latente como hoy lo está y cada día con más aumento. Pero nosotros también tejimos en medio de esa complejidad una sábana que nos permitió protegernos. Producto de ello, acudimos a las formas organizativas de la comunidad afrodescendiente. Por ejemplo, parece poco importante, pero nosotros, por ejemplo, producto de ello, llegamos a la Universidad Nacional y luego logramos, vía protestas y movilizaciones, que la Universidad Nacional abriera una sede en el Pacífico colombiano. Esa sede, doctora Nancy Patricia, está en Tumaco hoy, pero fue producto del gas, producto de la pedrera, producto de la protesta, para poder alcanzar esa posibilidad de llevar una universidad que hoy ya supera los 2.000 estudiantes en Tumaco, Nariño. La sede de la Universidad Nacional nos permitió quitarle jóvenes a la guerra. Entendemos que la preocupación del gobierno es esa. La preocupación del gobierno es cada vez más facilitar el acceso a la educación, comprometerse con un país más democrático, educado. Pero la complejidad que tenemos no solo ha sido atendida por el gobierno, sino también por nosotros como comunidad. Hemos no dedicado nuestras vidas a hacer negocios personales, a hacer iniciativas personales, porque nosotros también soñamos con tener empresas, con tener grandes iniciativas de competitividad global, pero no podemos lograrlo mientras estamos en medio del fuego cruzado. Entonces, creo yo que hoy es muy pertinente adecuar una política de las zonas futuras a esa realidad territorial que está viviendo la población afrodescendiente. Hoy, eso que estábamos viviendo durante el 98, el 99, el 2000, 2001, los cascos urbanos hoy lo están viviendo las comunidades en las zonas rurales. Y hay que reconocer que el Estado no tiene las posibilidades de tener una presencia en todas las áreas rurales del país. Por lo tanto, las comunidades se las tienen que jugar para ver cómo sobreviven en medio del conflicto. En lo que llevamos del año, alcanzamos, creo yo, más de 20.000 desplazamientos. En enero, en Tumaco, se registraron casi 4.500 desplazamientos y la situación no ha parado. Cada vez más hablar se ha convertido en una situación compleja en Colombia. Pocos los líderes se están acallando. En Comunidad Negra, por ejemplo, todo ese trabajo que se hizo en los 90, principios de la década del 2000, doctora Nancy Patricia, hoy ya es difícil hacerlo, porque las comunidades han ido entendiendo que cada vez más se le va corriendo la barrera al proceso organizativo para poder interlocutar con todos los actores a nivel territorial. Es decir, cada vez la dinámica de la defensa de los derechos humanos es cada vez más peligrosa y para las comunidades afrodescendientes sí que lo es. Realmente es un panorama que a nuestro parecer pone desafíos a Colombia. Nosotros sabemos que el gobierno nacional de Colombia está pensando mucho en ese plan de acción en derechos humanos y el enfoque étnico que ese plan debe tener, y sabemos que con todo el compromiso que ustedes tienen para sacar adelante este acuerdo de paz, creo que nos podemos disponer para construir conjuntamente. Ese plan había que construirlo en el 2018. Hoy, pues sabemos que está en la mesa de trabajo, pero que es también prudente seguir poniendo el acelerador a estas situaciones. Un mensaje que siempre los consejos comunitarios nos están dando a nosotros. Por favor, plantear la situación de reclutamiento forzado. Por eso
para nosotros es trascendental que las fuerzas del Estado, el Ejército de Colombia, elimine el proceso de reclutamiento forzoso, de inserción forzosa de los jóvenes, porque necesitamos que la fuerza pública se desmarque de ese tipo de prácticas, porque sabemos que actores armados están haciendo reclutamiento de manera muy sofisticada. Los procesos en Nariño, Cauca, Chocó, Valle del Cauca son súper sofisticados en materia de reclutamiento, juegan con la destrucción económica que ya ocurrió y que está aumentando su complejidad, y por lo tanto para nosotros es una obligación ponerlo sobre la mesa con las autoridades de Colombia, con el Estado colombiano, para que conjuntamente atendamos la situación. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Bueno, justamente uno de los programas bandera de la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos, que además viene marcada su liderazgo desde el despacho del presidente Iván Duque y de su esposa, la primera dama de la nación, tiene que ver con la prevención de reclutamiento, uso, utilización y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, razón por la cual Ariel invitó a la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas en la que usted participa, para que nos sentemos a revisar estos programas. Como hemos llegado al fin, ha sido un programa súper interesante, la visión de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras frente a la complejidad de nuestra nación. Nos quedó sin analizar todas las circunstancias de la pandemia, pero denme ustedes la posibilidad de señalarle a dedo a Arelis, que nos habló de la resiliencia que tienen los raizales en San Andrés, derivado de que son capaces de soportar los huracanes. Un mensaje de resiliencia para cerrar el programa, Arelis, por favor. Bueno, una de las cosas que me parecen clave en todo este proceso, no solamente de la comunidad raizal, sino también de todas las comunidades étnicas que conforman el territorio nacional, y es que nuestras comunidades tienen dentro de su cosmovisión y su conocimiento formas de vida asociadas a las condiciones, digamos, climáticas, tanto las que estamos viviendo actualmente como las que se vivieron en años pasados. Todas nuestras construcciones, nuestro modo de vida, la forma en que desarrollamos nuestras actividades económicas, nuestra composición, digamos, cultural, familiar, todo eso nos hace capaces y en gran medida resilientes a todo este proceso. Un ejemplo claro para el archipiélago son las formas tradicionales de construcción. La construcción era basada en las condiciones climáticas que son muy comunes en estas zonas del Caribe. Por ejemplo, la forma de los techos, la ubicación de las ventanas, la misma ubicación de la casa sobre, digamos, sobre el territorio. La importancia, digamos, del conocimiento también de los pescadores frente a los cambios climáticos y cómo estos de alguna manera afectan las condiciones de vida, la pesca, la agricultura. O sea, son muchas actividades y muchos conocimientos que tienen nuestras comunidades que de alguna manera nos hicieron resilientes durante mucho tiempo, y actualmente abandonamos esas formas de vida por adaptarnos a condiciones muy diferentes y muy ajenas a digamos, a nuestros territorios. Entonces, es muy importante que podamos volver a este tipo de conocimientos, no solamente volver, sino fortalecerlos, darles un sentido desde el punto de vista educativo, económico. O sea, ¿cómo podemos llevar a nuestras comunidades a que el conocimiento tradicional tenga un valor desde las escuelas de artes y oficios, desde las mismas universidades? Hoy en día hablamos de construcciones bioclimáticas, nuestros ancestros hablaban de construcciones tradicionales. Entonces, ¿cómo llevamos a nuestras comunidades a entender que ese conocimiento tiene una validez, tiene una fuerza que nos permite aumentar nuestra capacidad de ser resilientes, aún en la misma agricultura, en la misma pesca? Son actividades económicas tradicionales que se han desarrollado durante años y años y que de alguna manera las hemos reemplazado por otras que nos hacen menos resilientes. Entonces, en este punto es importante rescatar muchos de esos, digamos, esos conocimientos, esas cosmovisiones, para poder que nuestras comunidades empiecen desde la base y desde adentro, un proceso de introspección,
para a partir de ahí empezar a hacer que nuestras comunidades con nuestros conocimientos podamos volver a esa capacidad de resiliencia que siempre la tuvimos y que simplemente la reemplazamos por cosas ajenas a nuestros territorios. Gracias, Arelis. Gracias a Clemencia, a Alfonso, Ariel. Esta es nuestra Colombia, desde San Andrés hasta Nariño. En medio de las dificultades, la resiliencia para seguir adelante. Gracias por la participación y los esperamos en un nuevo programa de Juntos lo Hacemos Posible.